Entre 1914 y 1918, Europa estuvo en guerra consigo misma. Solo un año después del estallido de la guerra, ya habían muerto 2 millones de hombres, y muchos más habían sido mutilados, gaseados o traumatizados y marcados de por vida, como estos que vemos aquí. A finales de 1915, tanto los jefes de Estado Mayor de Francia y Gran Bretaña como los de Alemania y el Imperio Austrohúngaro pensaron que solo podrían romper el empate con más cañones. En 1916, con las batallas de Verdún y del Somme, la guerra entra en la era industrial y el siglo XX se sumerge en un horror sin precedentes. En Verdún, el soldado francés Henri Evan, del 66 Regimiento de Infantería, escribe lo siguiente: Estamos en el reino de los muertos. Los relámpagos centellean sobre las montañas. La noche arde con las llamas del infierno. De repente las tinieblas se parten en dos. Por todo el horizonte estallan las luces del Apocalipsis. Apocalipsis. La batalla de Verdún. Parte 1. La carnicería. Durante la batalla de Verdún, Joseph Abadie, un soldado francés de 33 años, escribe una carta a su mujer antes de morir. Nadie sabe lo que nos depara el mañana. Pronto comenzará la masacre. Deseo lo mejor a quienes tengan que retomar su vida después de la batalla. Dale besos a nuestro hijo de mi parte. Sé valiente, querida Sophie. 1000 adioses. El soldado alemán Fritz Mosela, de 34 años, escribe: Queridísima hermana, no aguanto más el horror y el agotamiento. No quiero describir lo que he vivido aquí. A veces no sé si estoy vivo o muerto. Quienes vuelvan a casa sanos y salvos tendrán que darle gracias a Dios. ¿Acaso Dios ha abandonado a estos hombres? ¿Tenían alguna opción? ¿Cómo salen adelante? ¿Cómo consiguen aferrarse a su humanidad? ¿Los mueve el amor a su país? ¿El orgullo? ¿O su ración diaria de vino? ¿Qué los mantiene con vida? ¿Las esperadas cartas que les traen un rayo de esperanza? ¿La camaradería? ¿O la pura suerte? ¿Por qué aún hoy, 100 años después, sigue resonando el nombre de la batalla de Verdún, en la que perecieron más de 300.000 combatientes? 6 meses antes de la batalla, verano de 1915. El Imperio alemán, el austrohúngaro y el otomano se enfrentan al Imperio ruso, a Reino Unido, a Italia, a Serbia y sobre todo a Francia, donde el frente se ha empantanado en una línea de 700 kilómetros de trincheras, desde la Bélgica ocupada hasta Alsacia. Los alemanes ocupan 10 departamentos franceses, como por ejemplo aquí, en Louvain, una pequeña aldea del departamento de Vosgos, donde el comandante alemán celebra 2 misas los domingos, una para la población civil francesa y otra para las tropas alemanas.
Unas insólitas imágenes del orden prusiano. El invasor se apodera de los recursos de la población, con la que mantiene relaciones variables. Aquí una familia brinda alojamiento a un oficial alemán. Clemence Martin se queja de tener que contribuir contra su voluntad al esfuerzo de guerra alemán. En sus propias palabras: vivimos como exiliados. Nos obligan a trabajar para los alemanes. Nos lo requisan todo. ¿Qué quieren que les digamos a nuestros pobres hijos cuando nos dicen que tienen hambre? En Francia, detrás de las líneas del frente, la población se desvive para compensar la pérdida de las industrias del norte y recuperar el retraso en la producción de armamento. Las fábricas trabajan día y noche, y las mujeres ocupan el lugar de los hombres. La sindicalista Marcel Capy describe muy bien la situación. Mujeres de 20 y tantos años, con sus frágiles figuras, fuego, humo y el ruido ensordecedor de las torres. De pronto asoman unos brazos pálidos de las mangas remangadas. La trabajadora, siempre en pie, levanta el obús. Pesa 7 kilos. 2 veces al día levanta a pulso 2.500 obuses, 35.000 kilos. En un año ha levantado 900.000 obuses, 7 millones de kilos. Antes estaba sana y fuerte, hoy es una joven flaca y agotada. La 1, las 2, las 3 de la madrugada. El alba se cuela por las ventanas. Las mejillas demacradas y los brazos magullados imploran clemencia. En 1915 las mujeres de los países en guerra se unen para exigir la paz. Protestamos contra la locura y el horror de la guerra, ya que entraña un brutal sacrificio de vidas humanas y la destrucción de todo lo que la humanidad ha tardado siglos en construir. No son las masas las que declaran las guerras, sino ciertos grupos que representan intereses privados. Para apaciguar a la opinión pública, los noticiarios destacan la guardería de una fábrica de municiones. Sin embargo, muchos de estos niños han sido abandonados y han de criarse en la miseria, como el millón de huérfanos de guerra. En aquellos años, los colegiales de toda Francia desfilan detrás de la bandera nacional. Marchan al paso y se les enseña a odiar a los alemanes que les robaron Alsacia y Lorena en 1871. Hay que reconquistarlas. Las autoridades machacan esa idea a la juventud francesa. Debemos estar listos para morir por nuestro país. Los niños mienten sobre su edad y aterrizan en las trincheras. Como este joven de 15 años, Jean Friedrich, de Lorena, que fue herido 5 veces y recibió la Cruz de Guerra. Las tropas alemanas celebran la Navidad de 1915. Están en territorio patrio, en Alsacia. Alsacia y Mosela han sido anexionadas. Este territorio, como Dios manda, ahora ya forma parte del Reich, el Imperio Alemán. Las trincheras que construyen los alemanes son mejores que las de los franceses, porque ahora están en una posición defensiva. Su líder es un aristócrata prusiano prudente y respetado, el general Erich von Falkenhayn, de 54 años. Habla francés y admira la cultura francesa, pero considera que Francia es una potencia militar de segundo rango. Para él, el verdadero enemigo es Inglaterra. Quiere derrotar a ambos adversarios por separado y negociar con ellos. Los espías de Falkenhayn le han informado de que ingleses y franceses están preparando una gran ofensiva en el Somme. Su mejor opción es lanzar otro ataque en algún punto del frente. Y escoge Verdún, una zona tranquila y mal defendida.
Falkenhayn conoce la situación gracias a una serie de vuelos de reconocimiento. La fábrica de lentes Zeiss proporciona el equipo fotográfico a los aviadores, como el teniente Hermann Göring, que 20 años después se convertirá en el oficial de mayor grado del Tercer Reich de Hitler. Con 22 años, Göring recibe la Cruz de Hierro, en homenaje a su labor de reconocimiento en el sector de Verdún y el río Mosa. Falkenhayn confía en su plan de ataque en Verdún. Sus posiciones son las idóneas. Cuentan con la ventaja de tener unos excelentes puestos de observación naturales como el Cerro de Romange. Al amparo de los bosques podrán transportar tropas y artillería, desalojar a los franceses, escalar las colinas y tomar los puntos más elevados defendidos por fuertes como el de Douaumont. Falkenhayn sabe que esos fuertes han sido desarmados para proporcionar artillería extra al Somme. Podrá hacer retroceder a los franceses hasta la ciudadela de Verdún y el río Mosa, donde quedarán atrapados y aislados. A este plan de Falkenhayn lo llaman Gericht, es decir, Operación Juicio. De esta forma despejarán la vía hasta París, que está solo a 230 kilómetros. Alemania está luchando en dos frentes, en el este y en el oeste. Tendrá que usar sus tropas con moderación y aniquilar a los franceses con una avalancha sin precedentes de millones de obuses. Falkenhayn cuenta con los recursos necesarios. Su artillería es la mejor del mundo y ha conocido muchas mejoras desde 1914. Los 100.000 trabajadores de las acerías, como Krupp, producen cada mes cientos de cañones. El alto mando alemán también tiene acceso a una elaborada red ferroviaria, al contrario que los franceses, que en Verdún están muy aislados. Para acercarse lo más posible a la zona del ataque, los alemanes extienden sus vías férreas varios kilómetros. De ese modo pueden abastecer continuamente las primeras líneas del frente. Han escondido 2,5 millones de obuses a 2 kilómetros de las líneas francesas, suficiente para 6 días de bombardeo de artillería ininterrumpido. $140.000 soldados se reúnen en pequeños grupos. Llevan el nuevo casco de acero, el famoso Stahlhelm, que terminará siendo un símbolo del invasor alemán. El ejército que atacará Verdún está capitaneado por el hijo del emperador Guillermo II, el príncipe heredero Guillermo de Prusia. Pese a lo intimidante de la calavera con las tibias, que en realidad es el emblema de los húsares, el príncipe heredero no es un guerrero temerario. Ha pasado su vida en salones opulentos y solo ha empuñado un rifle para cazar faisanes. Veinte años más tarde, será un ferviente defensor de Hitler. El emperador Guillermo II desafía el frío invierno de 1916 y viaja a Verdún para felicitar personalmente a su hijo y asegurarse de que está rodeado de los generales más competentes. Una victoria en Verdún aumentará su gloria y el prestigio del Imperio alemán. Pero todos los preparativos de su campaña han de permanecer en secreto. En los pueblos de la zona de Verdún, ocupados por los alemanes, los civiles franceses son evacuados para evitar rumores sobre un ataque inminente.
Las tropas alemanas están agotadas tras construir una gigantesca red de refugios subterráneos. Estos pueden albergar a unos 4.000 hombres, que no serán descubiertos por los franceses hasta el final. Una película de propaganda alemana muestra al príncipe heredero adoctrinando a sus tropas. Su misión es crucial para la Vaterland, la madre patria, la nación. Para destruir a quien sobreviva a los bombardeos, ahora disponen de una nueva y terrorífica arma, el lanzallamas. A finales de enero de 1916, un mes antes de la batalla, las tropas alemanas siguen llegando a la zona. El ambiente es cada vez más tenso. Todo el mundo percibe que se está tramando algo decisivo, y todos esperan que la nueva campaña ponga fin a la guerra. Un teniente de 26 años, Bernhard Boimelburg, escribe: como si fueran bestias de carga, los hombres llevan a cuestas sus granadas, su rifle, sus herramientas, su casco y sus cartucheras con municiones. Nadie dice nada. La ofensiva está prevista para el amanecer del 11 de febrero de 1916. A unos kilómetros de allí, en las orillas del río Mosa, los franceses, ocultos tras sus redes de camuflaje, no parecen conscientes de lo que preparan los alemanes. Verdún está tranquila, como las aguas del río Mosa. La mayoría de la población buscó refugio en el campo al comienzo de la guerra. Estas unidades tienen un lugar tranquilo donde descansar. Esa sensación de seguridad ha movido al comandante a instalar un gran hospital a las afueras, con el fin de tratar las enfermedades contraídas por los soldados tras pasar mucho tiempo en las trincheras, como los pies congelados, que tienen que amputar, o la disentería, causada por los cadáveres en descomposición que contaminan el agua. En su arrogancia, los médicos militares evitan tratar esos casos de diarreas sanguinolentas. Han delegado esa tarea en la única médica del ejército francés, la doctora Nicole Mangean. Esta parisina de 30 años ha logrado un verdadero tour de force feminista alistándose en el ejército. Como ella misma explica, paso semanas enteras con gente que me trata como si tuviera la peste. Al final de la guerra, Nicole Mangean se suicidó, de puro agotamiento y desesperación. Pero en 1916, en el frente de Verdún, se ocupaba incansablemente de los soldados, acompañada de su perro Dun, llamado así por Verdún, que en ocasiones la protegía de los hombres. Los soldados están tan faltos de sexo que se disfrazan de mujeres y buscan sustitutos femeninos. Al no tener alemanes a los que matar, se dedican a matar el tiempo. Cada cual se entretiene practicando su oficio, como este artesano que fabrica sortijas para las novias de los soldados. De ton amour, si ma route est fleurie, je veux te jurer, ma jolie, de t'aimer toujours.
Al norte de Verdún, a 10 kilómetros del fuerte de Douaumont, el bosque de Cors se encuentra en la línea de frente francesa. Como el resto de este frente olvidado, el bosque de Cors no está muy bien defendido. Los soldados franceses deambulan despreocupadamente a tan solo unos metros de las líneas alemanas. Su líder es un coronel de 61 años, Émile Drian, que desempeñará un papel crucial en los acontecimientos que están a punto de producirse. Tras dejar el ejército, Drian era diputado por la parte de la región de Lorena, que seguía siendo francesa. Este ferviente patriota se alistó voluntariamente para luchar junto a otros 200 diputados. 17 de ellos murieron y muchos otros resultaron heridos. Drian está estacionado en el tranquilo sector de Verdún. En febrero de 1916 tiene a sus órdenes a 2.200 soldados de infantería conocidos como los chasseurs o cazadores. Convive con ellos y estos lo llaman Padre Drian. Ha adoptado a un huérfano de guerra, el pequeño Germain Baron, de 14 años. Drian repara en una actividad sospechosa en las líneas alemanas del bosque. Está convencido de que tiene que ver con los preparativos para un ataque masivo en Verdún. Trata de reforzar su línea defensiva con todos los medios a su alcance. Manda cavar nuevas trincheras de comunicación y construir refugios. En varias ocasiones, Drian comparte con el cuartel general su preocupación por la débil capacidad defensiva de Verdún. Pero las autoridades hacen caso omiso de sus advertencias. Así que decide abandonar su puesto y presentarse como diputado para alertar a la Comisión Militar del Parlamento. El ministro de la Guerra exige explicaciones al comandante en jefe, el general Joffre. Para la opinión pública, este militar de 64 años, Joseph Joffre, es el hombre que ganó la batalla del Somme y salvó París. Parece tener más poder que el propio presidente de la República Francesa. Joffre amenaza con dimitir. Reacciona con desdén a las acusaciones de Drian. No pienso tolerar que ningún oficial informe al gobierno de las quejas relativas a la ejecución de mis órdenes. El cuartel general del ejército francés en Chantilly, al norte de París, es un verdadero estado dentro del estado. Joffre ha decidido ignorar las voces de alarma que son cada vez más numerosas. Como esta advertencia expresada por el jefe de los servicios secretos, el general Charles Dupont. Nuestra inteligencia es tajante. Los alemanes están aumentando sus efectivos y reforzando su artillería. Me está costando horrores convencer al general Joffre de la inminencia de una gran ofensiva en Verdún. Nunca me resultó tan difícil convencerlo de algo. ¿Por qué? Porque las advertencias de este tipo son habituales en un frente de 700 kilómetros de largo. Para Joffre, la verdadera batalla es la que se está librando en el Somme. Nada debe eclipsar esta gran ofensiva. Al otro lado del frente, el día 10 de febrero, los alemanes esperan la señal para lanzar la ofensiva sobre Verdún. El hijo del emperador, el príncipe heredero, aparece una última vez para motivar a sus tropas. Y precisamente ese es el momento que escoge para desertar un pequeño grupo de alsacianos, entre ellos Émile Didier, del Regimiento de Infantería 143 de Alemania. Logran llegar a las trincheras francesas y alertar a las tropas. A las 5 de la madrugada vendrán los prusianos. Los soldados de Drian
reciben con los brazos abiertos a los desertores alsacianos. Drion comprende la urgencia de la situación. Decide evacuar a algunos hombres y se despide con pesar del pequeño Germain Baron. Confía a su secretario que transmita a su mujer su decisión. Pero una tormenta retrasa la ofensiva alemana. En el espacio de 2 días, el bosque queda cubierto por una capa de 50 centímetros de nieve, brindando una prórroga providencial a Drion y a todos los que defienden Verdún. Por fin, Joffre decide reaccionar. Todas las unidades disponibles en la región de Verdún reciben la orden de dirigirse a la línea del frente. Un soldado francés del Regimiento de Infantería 288, Anatole Castet, escribe: «Llevamos aquí desde anoche, justo al lado de los boches, que están a tan solo 80 metros. El tiempo es atroz. Se espera un ataque. Todos los permisos han sido suspendidos. Nos pasamos las noches cavando trincheras y poniendo alambradas». En el otro bando, los soldados alemanes que se disponían a atacar están agotando sus raciones para plantar cara al frío. Así describe la escena un joven alsaciano alistado en el ejército alemán, Paul Etikhofer. El agua chorrea de los cascos y sentimos un frío insoportable por todo el cuerpo. Las gotas caen mojándonos las manos y el rostro, salpicando las latas de comida. Su sonido monótono recuerda el tic-tac del reloj de la muerte. Drion avisa a sus hombres de que es probable que al día siguiente los alemanes emprendan un ataque a gran escala. Les dice: debemos estar preparados para morir aquí mismo. El día del ataque, las 7:15 de la mañana del 21 de febrero de 1916. El sol brilla cuando Alemania emprende su gran ofensiva, diseñada para cambiar el rumbo de la guerra. Durante 10 horas seguidas se desata una tormenta de acero y un tornado de fuego. 1.300 cañones disparan 1 millón de obuses a lo largo de un frente de 20 kilómetros, destruyendo el bosque de Korn. A las 5 de la tarde del 21 de febrero de 1916, detienen el bombardeo. Las tropas de asalto alemanas avanzan, tomando posesión de una porción de territorio donde debería haber desaparecido cualquier rastro de vida humana. Pero contra todo pronóstico, algunos soldados han sobrevivido, entre ellos los cazadores de Drion. Pese a las terribles pérdidas, los supervivientes hacen piña y resisten. Los lanzallamas obligan a los franceses a salir a la superficie. Corriendo de una zanja a otra, contraatacan. Al caer la noche, los franceses han vuelto a tomar prácticamente todas las trincheras ocupadas por los alemanes. Al día siguiente, a las 5 de la madrugada, los soldados de infantería de Drion soportan otro ataque devastador. Es igual de violento que el anterior, solo que esta vez los alemanes recurren además a las bombas de gas. Asfixiados y sobrepasados, son incapaces de atajar la ofensiva alemana. Drion manda un último mensaje. Me estoy quedando sin reservas. Manden refuerzos. Defenderé la línea hasta mi último aliento. Tras un último contraataque, Drion ordena la retirada y es el último en marcharse para proteger a sus hombres. Unos pocos supervivientes lograron vivir para contarlo. Consiguieron llegar al hospital de campaña, donde los espera la doctora Nicole Manjan. Así lo recuerda. Venían de todas las direcciones, señalando sus miembros y rostros heridos.
Aseguraban que el bosque de Cor había caído en manos del enemigo y que los hombres de Drion habían sido exterminados. El coronel Drion estaba muerto, según algunos, o había sido apresado, según otros. Émile Drion recibió un disparo en la cabeza. Como él, estos hombres a los que fotografió unos días antes del ataque no sobrevivieron. De 2.200 hombres murieron 1.700. Su sacrificio hizo perder un día entero a los alemanes. ¿Fue decisivo ese retraso? Gracias a los héroes del bosque de Cor pudieron llegar los primeros refuerzos y la artillería francesa se concentró en la zona. Los 300 cañones franceses comienzan a disparar. Los artilleros se limitan a regar a las tropas del príncipe heredero con obuses. Así lo describe el soldado alemán Richard Müller. Estamos atrapados en un fuego cruzado. Emprender la retirada es tan peligroso como avanzar. A nuestro alrededor, un horrendo caos de despojos humanos. Se oye un lamento que parece surgir de las entrañas de la tierra. ¿Cómo vamos a escapar del fuego francés? Pese a las terribles pérdidas, los alemanes, imparables, siguen avanzando. El 23 de febrero de 1916 lanzan un ataque en Côte d'Ivoire. Están a solo 5 kilómetros del fuerte de Douaumont, el punto más elevado desde el que podrían dominar todo el campo de batalla. El fuerte de Douaumont es gigantesco, un hexágono de 400 metros de ancho con una superficie de 30.000 metros cuadrados y rodeado de muros de 6 metros de grosor. Sus galerías subterráneas, construidas a diferentes profundidades, miden varios kilómetros de largo y pueden alojar a 3.000 soldados, aunque solo hay 4 letrinas. Los túneles estaban iluminados con lámparas de gas y velas. Lo defienden los llamados territoriales, soldados veteranos que han sido llamados a filas. Estos fuertes, erigidos para defender a Francia tras la derrota de 1870, siguen siendo imponentes. Para la propaganda francesa, estos baluartes podrían bloquear el acceso a París. Pero, ¿por cuánto tiempo? Los franceses estaban muy preocupados por la caída de Côte d'Ivoire y la amenaza al fuerte de Douaumont. El comandante en jefe, el general Joffre, ordena mantener la posición. Escribe: todo comandante que en las circunstancias actuales dé la orden de retirada comparecerá ante un consejo de guerra. Seguían llegando refuerzos al gran matadero. Ahora, Joffre está dispuesto a sacrificar a los hombres que haga falta para bloquear el camino a París. 26 de febrero de 1916. Han pasado 5 días desde que comenzara el ataque alemán. A 200 kilómetros de Verdun, Clemence Martin está en su pueblo, ocupado por los alemanes. Comprende que algo grave está sucediendo. Escribe: oímos los cañonazos. Los alemanes nos dicen que vienen de Verdun. No me lo puedo creer. Eso está a 200 kilómetros de aquí. Están de celebración. Su bandera ondea victoriosamente. A mediodía tocan las campanas en señal de alegría. Para mí, retumban como una sentencia de muerte. Dicen que han tomado uno de los fuertes de Verdun, cosa que me cuesta creer. ¿Es siquiera posible? Douaumont. Esta famosa película de propaganda alemana celebra la gran hazaña que supuso la conquista del fuerte, aunque en realidad no ofreció ninguna resistencia, puesto que apenas había nadie para defenderlo. Pero la conquista del fuerte de Douaumont tuvo inmensas repercusiones. El soldado alemán Paul Etihofa escribe: para nosotros, la caída de Douaumont es el símbolo de la victoria y, con suerte, de la paz. El emperador Guillermo II mandó publicar un comunicado de prensa anunciando que el principal fuerte de Verdun había caído. La noticia se publicó en todos los periódicos del mundo.
El titular del periódico inglés más importante del momento, The Sunday Pictorial, con una tirada de 2 millones, fue: ¿lograrán los alemanes penetrar en Verdún? Tanto la opinión pública inglesa como Jorge V creen que, si cae el frente francés, podrían perder la guerra. Muchos hombres han dejado ya a sus familias para ir a luchar en el Somme. La prensa francesa evita describir la situación en Douaumont para no desanimar a la población. En su lugar, anuncia la llegada al frente de Verdún del emperador, el Kaiser. Guillermo II debe de estar preocupado por las pérdidas sufridas por su ejército. 20.000 hombres han muerto en menos de una semana. Hemos de perseverar, asegura su hijo, el príncipe heredero. Según el alto mando alemán, la artillería instalada en las colinas de Douaumont, a menos de 10 kilómetros de Verdún, podrá alcanzar la ciudad. Verdún ha sufrido daños considerables. Su catedral tenía 1000 años de antigüedad. La ciudad fue evacuada en parte y los obuses alemanes no se cobraron más víctimas. Pero el alto mando francés comprende la gravedad de la situación. El anillo protector de los fuertes está a punto de desmoronarse. Los habitantes de la región se ven obligados a abandonar sus casas. Sometidos a un terrible estrés, se cruzan con los soldados y los médicos por el camino. El cirujano Georges Duhamel, que se convertirá en uno de los escritores franceses más importantes del siglo, escribió: van empujando a sus animales famélicos y a sus carretas endebles, cargados de todo cuanto necesitan para dormir y comer. Buscan alojamiento de aldea en aldea, y sin embargo no se quejan jamás. Algunas personas se acercan cojeando a la ambulancia. Llega un médico. Inmediatamente nos asalta el hedor y los lamentos de los heridos. Vaharadas de formol nos abrasan la garganta, sin lograr enmascarar el insoportable hedor de los hombres hacinados. Los vemos en diferentes salas, agolpados alrededor de las sartenes, tendidos en camastros o sobre las baldosas de los vestíbulos. Nos apresuramos en dividir el trabajo y repartir las tareas. Los gritos y el sufrimiento cubren el pavoroso estruendo de los cañonazos. Georges Duhamel y otros 3 cirujanos realizan unas 100 operaciones de urgencia todos los días. Clasifican a los heridos en función de la gravedad de sus heridas, amputan los miembros invadidos por la gangrena y cuidan de que se entierre a los que no han logrado salvar. 6 días después del ataque, mientras Georges Duhamel trata de salvar vidas en los suburbios de Verdún, la situación en el campo de batalla sigue siendo crítica. Los franceses han perdido Douaumont, pero se aferran desesperadamente a la aldea que hay tras el fuerte. Los franceses tratan de resistir e incluso emprenden un ataque. Los soldados esperan su turno en la trinchera central, que conduce a la línea del frente. El regimiento pierde a 800 de sus 1000 hombres en un solo día. En una carta a su madre, el soldado francés Eugène Lemercier describe así este infierno interminable. No tienes ni idea de lo que un hombre es capaz de hacer a sus semejantes. Tengo los pies cubiertos de materia cerebral humana. Voy pisando cajas torácicas y me enredo los pies con las entrañas de los muertos. Hemos luchado con heroísmo, pero nos hemos quedado sin oficiales.
Tras morir uno tras otro, los suboficiales toman el relevo. Y el combate continúa hasta que no queda un solo hombre en pie. Los que sobreviven son los que más tiempo han estado aquí. Llevan casi 2 años luchando y han aprendido el oficio. A pesar del frío, el hielo y los cañonazos, conocen pequeños trucos para sobrellevar la situación. Reciben la orden de defender sus posiciones. Por encima de todo, su comandante general quiere tranquilizar a los aliados. Joffre envía todos los refuerzos que puede. Para encabezar la defensa de Verdún, nombra un líder reconocido, Philippe Pétain. El problema es que Pétain está en París y no consiguen localizarlo. Uno de sus oficiales, que está al tanto de sus hábitos, se patea todos los burdeles que acostumbra frecuentar. Lo encuentran en una habitación del Hotel Terminus, al lado de la Estación del Norte, en compañía de Eugène Ardon, una divorciada de 39 años. La considera su chica fija, aunque hay otras igual de guapas, pero más jóvenes. Una semana después del inicio del asalto alemán, Pétain y su Estado Mayor se instalan en el ayuntamiento de Souilly, a 20 kilómetros de Verdún. El general Pétain tiene 60 años. Este hijo de granjeros, que quedó profundamente marcado por la derrota de 1870, forjó su autoridad a base de compostura y sentido del liderazgo. ¿Pero logrará darle la vuelta a la situación? Sus hombres aseguran que tiene espíritu de soldado de infantería. Incluso se atreve a usar expresiones como carne de cañón, algo extraño en un general. También aconseja a sus soldados: hay que ser heroico en la medida de lo posible, pero sobre todo hay que sobrevivir. Hace todo lo que está en sus manos para mejorar el día a día de los poilus, los peludos. Le preocupan la regularidad y la calidad de las comidas y nunca escatima el vino tinto. Siempre hay más vino que agua, que escasea peligrosamente. El vino tinto fluye en el frente, infundiendo ánimos a estos hombres dispuestos a morir por su patria.